recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de viernes que viene de llamadas. 23 grados de temperatura en estos momentos en Capital y ya rápidamente repasamos cómo viene el pronóstico de meteorología. Luego que además ya les contamos cesó la advertencia que pesaba sobre Montevideo en las últimas horas, aunque por esta jornada se mantiene la ola de calor. ¿Cómo seguirá hoy? Una máxima de 31, la posibilidad de formación de lluvias y de tormentas indica meteorología para el área metropolitana. Mañana sábado 10 de febrero las temperaturas serán un poquito más bajas, 23 y 25 las extremas, poco rango de variabilidad entre la mínima y la máxima y también se prevén lluvias y tormentas para esa jornada. Un fin de semana que viene de cielo nuboso y cubierto, aunque sin perspectiva de lluvias para el domingo. 11 de febrero, donde las temperaturas extremas se situarán entre 22 y 25 grados, comenzando además un feriado de carnaval donde mucha gente se toma algún día libre. Vamos a compartir con ustedes ahora algunos de los temas que tenemos para para compartir y desarrollar hasta las 9 de la mañana. Y vamos a hablar de la conferencia que dio ayer el PIT-CNT, donde se anunció la recolección de 153.300 firmas hasta el momento para habilitar el plebiscito contra la reforma de la Seguridad Social, un día después de la comparecencia del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, en la comisión permanente del Parlamento, donde, bueno, mostró lo que a su entender eran algunos efectos que podrían producirse a nivel de la economía, de los bolsillos de las personas, en caso de aprobarse esta reforma que impulsa el PIT-CNT. También vamos a estar hablando de la Unión de Trabajadores de Pedidos Ya, que mantuvo una reunión con la Comisión de Trabajo del Senado. El senador del Frente Amplio, Óscar Andrade, criticó la inasistencia de representantes del Partido Nacional y también del Partido Colorado en esta comisión para recibir a los trabajadores despedidos. La directora del INAU por el Frente Amplio denuncia que la ampliación de la cobertura del plan CAIF está estancada por falta de presupuesto. Vean ustedes, hay 13 edificios vacíos y 41 salas móviles que terminaron su construcción, pero que no pueden funcionar por falta de recursos. También vamos a estar hablando de lo que está pasando en Paraguay. La Secretaría Nacional Antidrogas de ese país abrió una nueva línea de investigación sobre la organización liderada por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet por el presunto delito de lavado de activos mediante Bitcoin. Y también vamos a estar hablando de drogas, pero sobre política nacional, porque después de las 8:30 de la mañana vamos a estar recibiendo a Daniel Radío, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, para ver, bueno, cuáles son las líneas o las novedades también que se van a impulsar en este último año de la administración, pero también de cómo ve el desarrollo de las políticas ya iniciadas desde hace algunos años. Sobre esto entonces será sobre las 8:30 de la mañana con Daniel Radío. Y ahora, ¿qué les parece? Momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para ver con datos del Centro de Gestión de Movilidad por dónde circular y por dónde no. @IMTránsito, @MBD Transporte para seguir la información en tiempo real sobre algunos cambios en la circulación. Hoy estará cortado hasta las 6 de la tarde Mario Casinoni entre 18 de julio y Francisco Canaro por trabajos de grúa. Guaná entre Jackson y Eduardo Acevedo. Esto será hasta las 5 de la tarde. No se podrá circular por Acevedo Díaz entre Francisco Canaro y Ana Monterroso hasta las 13 horas y tampoco por Ana Monterroso entre Joaquín de Salterain y Miguel del Corro, que también hasta las 5 de la tarde va a estar interrumpida la circulación. Soleada la mañana en Montevideo, alta la humedad a esta hora. Le decimos que bueno, va a seguir subiendo la temperatura. Vamos a comenzar el desarrollo informativo contándoles lo que fue la conferencia ayer del PIT-CNT. 153.300 firmas se han recolectado hasta el momento en la iniciativa impulsada por la Central Sindical para convocar a un plebiscito contra la reforma de la seguridad social sobre aspectos previsionales en nuestro país. El presidente de la Central, Marcelo Abdal, aseguró que 75% de la población rechaza la reforma previsional realizada por el actual gobierno en respuesta a las autoridades que habían expresado preocupación por los efectos de una victoria de un eventual plebiscito. Lo que han planteado, y creo que la gente lo sabe, porque un 75% de nuestra ciudadanía, según encuestas, quedó desconforme con el ajuste fiscal
y la reforma jubilatoria que hicieron el año pasado, y porque hay encuestas que nosotros reafirmamos en la calle, establecen que alrededor de un 60% de la gente estaría dispuesta a firmar. Yo creo que la gente entiende que aquí hay un planteo sumamente sencillo. En primer lugar, poner una base mínima de jubilaciones y pensiones igual al salario mínimo. Hoy este está ubicado en 22.280 pesos. Esto implica una mejora para los sectores que ganan jubilaciones miserables, aunque tampoco permite tirar manteca al techo, es una mejora importante. En el momento de la más profunda revolución tecnológica que achica el tiempo necesario de trabajo para la producción de bienes y servicios, se establece volver nuevamente a los 60 años para jubilarse, sin desmedro de que quien pueda y quiera seguir trabajando lo puede hacer, y desvincula el lucro financiero de una esfera que es un derecho humano fundamental de protección social como la seguridad social. La gente lo entiende el fenómeno y por eso está firmando. El gobierno habla de que se van a confiscar fondos de las AFAP, 22.000 millones de dólares, de que se afana la guita. Se usó esa expresión en el Parlamento. Bueno, eso es una falta de respeto que lleva el debate al nivel del Zócalo, ¿no? Por otra parte, desde la campaña contra la usura y por una deuda justa, que está recolectando firmas para habilitar un plebiscito con el objetivo de cambiar la normativa sobre los intereses de los préstamos, se informó que se han recolectado 143.000 firmas. Según dijo a La Diaria esta semana el coordinador general del equipo de campaña, Enrique Montaño, estas 143.000 firmas constituyen un número auspicioso. Agregó que al momento de hacer el último conteo, además de las adhesiones contabilizadas que ya se habían conseguido, otras que no se llegaron a incluir en la suma. Al igual que la iniciativa sobre aspectos previsionales, esta campaña precisa superar las 270.000 firmas antes del 27 de abril para que se habilite el correspondiente plebiscito. La campaña contra la usura y por una deuda justa fue impulsada desde Cabildo Abierto y, según se expuso el día de su lanzamiento, consiguió la adhesión del Partido Ecologista Radical Intransigente, el PERI, y de militantes del Partido Nacional, el Partido Colorado y también organizaciones de la sociedad civil. Ayer se dio la primera reunión del año del Consejo de Ministros, donde se realizó evaluaciones de lo que fue este último año y también planes para el año próximo, el año que queda de esta administración. Fue la última reunión además para 4 secretarios de Estado que van a renunciar con motivo de la campaña. Estos son el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, el ministro de Turismo, Tabaré Viera, y el ministro de Defensa Nacional, Javier García, quien enumeró lo que a su entender son logros de la gestión en diversas áreas. Crecimiento del empleo. El Ministerio de Economía seguramente en los próximos días haga una evaluación de las perspectivas para el año y la evaluación del 23, pero son decenas y decenas de miles de empleos nuevos, que eso es crecimiento, pero también es distribución. Recuperando lo perdido en los años anteriores y creciendo sobre ello. Por lo menos, por supuesto, también de baja desempleo, de aumento de la mejora de la infraestructura, revolución en materia de infraestructura, de baja de los impuestos, es decir, de reformas estructurales que eran impostergables en Uruguay en materia de educación, de seguridad social. Además, García aclaró que la reciente visita a Uruguay de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, no incluyó la intervención de Estados Unidos en el combate al narcotráfico en territorio uruguayo. Yo lo que leí en declaración a la prensa es que si se pedía, se iba a ayudar en esas cosas. Nosotros tenemos una política nacional en materia de lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, y trabajamos en frontera, trabaja el Ministerio del Interior, y ese es el camino que estamos llevando adelante. Vamos ahora a temas gremiales y pronunciamientos, en este caso de ADEOM Montevideo, que emitió un comunicado aclarando que la expresidenta del sindicato, Valeria Ripoll, no representa a la organización sindical ante la Federación Nacional de Municipales y tampoco ante el PIT-CNT. Además, el ejecutivo del Sindicato de Funcionarios de Montevideo suspendió los derechos de afiliada a su exsecretaria general en su reunión del 10 de enero y señala que sus dichos no nacen de discusiones dadas en la interna de nuestro sindicato, según sostiene el comunicado.
La comunicación emitida este miércoles fue votada en el Ejecutivo tras un fuerte intercambio de ideas. Ripoll renunció al sindicato en agosto y comenzó a trabajar en comisión en el despacho del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, tras anunciar su incorporación al Partido Nacional. La ahora dirigente blanca ha realizado fuertes críticas a la administración municipal, al Frente Amplio e incluso a sindicatos en los medios de comunicación y en actos del sector blanco de centro que orienta el exsecretario de la Presidencia y precandidato Álvaro Delgado. Esta comunicación se conoce tras el retiro de la confianza del Sindicato de Municipales de Tacuarembó a Ripoll a la presidencia de la Federación Nacional de Municipales. El titular de ADEOM Tacuarembó, Néstor Díaz, explicó a MBD Noticias los motivos de desacuerdo con el accionar de Ripoll como presidenta de la Federación. Nos sentimos representados por ella, debido a algunas denuncias que le habíamos hecho de situaciones que estaban pasando en Tacuarembó acá y queríamos que ella nos respaldara en ese tema, como el tema guardavida en San Gregorio, que estaba en una situación muy complicada. Ella está muy pegada a Wilson Esquerra, que vimos el cambio de actitud de ella. Ella criticaba mucho a Wilson Esquerra, ¿no? Llamándolo de patrón de estancia, de que habla mucho y hace poco, y muchas cosas más, ¿no? De pasar a hacer los reclamos fuertes con nosotros, a prácticamente ser unisa a las inquietudes nuestras, siempre tratando de arreglar, siempre tratando de apaciguar, siempre tratando de cuidar de la espalda del intendente Wilson Esquerra, como nosotros nos dimos cuenta, y por eso decidimos retirarle la confianza. Y sobre este tema fue consultado el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, quien defendió a Ripoll, rechazó que sea un cargo de confianza, aunque aceptó que está adscripta a su despacho. Para el nacionalista, el PIT-CNT hace una persecución política por pensar diferente. Es una vergüenza. Y lo que termina demostrando con esto el PIT-CNT, que no solamente se saca fotos con Maduro, sino que ejerce las mismas prácticas. Porque acá están censurando y hay una persecución política a Valeria Ripoll. ¿Por qué? Por pensar distinto. Porque Valeria Ripoll no ocupa un cargo político. ¿Cuál es el cargo político? Pasa en comisión en el despacho donde yo frecuentemente ocupo una banca en diputados. Si eso es un cargo político, es como entender que el Frente Amplio tiene 270 cargos políticos porque tiene 270 pases en comisión en el Parlamento. Y obviamente que no es así tampoco. Ni es un cargo político en el Frente Amplio como partido político, ni es en el Partido Nacional, ni en ninguno de los partidos políticos, porque el pase en comisión es para cumplir diferentes tareas al lado del legislador. Vamos a cambiar de tema porque representantes del sindicato de Pedidos Ya concurrieron a la Comisión de Asuntos Laborales del Senado para explicar la situación en que se encuentran más de 250 personas que fueron despedidos de esta empresa. Allí el colectivo pidió que se cite a representantes de la multinacional y también de la empresa proveedora Tendo, así como autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Acá hay un manoseo que no viene solo parte a la herramienta sindical, sino al Ministerio de Trabajo, a los parlamentarios que le están poniendo también un pienso y una dedicación al tema. A mí me parece que Pedidos Ya tiene una enorme responsabilidad de la fuga laboral y de la precarización que dejó en el Uruguay, ¿no? Sobre todo si se comprueba aparte, ¿no? La evasión de impuestos que hizo, no sé cómo se llama el término, disculpen si le erro, pero digamos dinero que el Estado le dio a la empresa para generar fuentes de trabajo, son millones de dólares. O sea, imagínense lo que puede sentir un trabajador que gana 40.000 pesos, que se le hayan dado 18 millones de dólares a una empresa donde trabajaste un montón de años para que después te echen en 2 minutos por un Zoom. Es brutal. Es brutal, y Pedidos Ya tiene que dar la cara, porque en realidad hoy Pedidos Ya nadie sabe nada, no da acuso de recibo al Ministerio de Trabajo, no da acuso de recibo a la Comisión de Trabajo de Diputados.
Vamos a ver si ahora da acuso de recibo, por lo menos la Comisión de Trabajo del Senado. Nosotros le pedimos a la Comisión de Trabajo que, si en lo posible podían citar, le mandaran la versión taquigráfica a ambas empresas, la citaran y también al Ministerio de Trabajo si es posible. Todo en el ámbito de poder buscar la mejor solución. Esto nada es querer poner a nadie en exposición. Ahora, bueno, si no quieren dialogar con nosotros, nos quedan a veces otro tipo de alternativas que ir a exponer situaciones. Bien, y también sobre esta reunión habló el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade, quien criticó la inasistencia de representación del Partido Nacional y también del Partido Colorado. Dijo que se debe afinar lo que tiene que ver en la legislación y las exigencias a las empresas que cuentan con exoneraciones, como es el caso de Pedido Ya. Desde el 8 de enero que estamos intentando que la comisión se reuniera. En ese momento, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado cambiaron un criterio histórico. Desde la recuperación de la democracia hasta acá, a cualquier delegación, sea de trabajadores o de empresarios, se lo recibe. En este caso, se pronunciaron de que como había instancias de negociación, no los iban a recibir en comisión. Una decisión absurda, es una grosería, una arbitrariedad brutal que además está salpicada de represión sindical de una empresa que no tiene ningún argumento para los despidos. Así como hubo un conjunto de actividades económicas que tuvieron en dificultades profundas cuando la pandemia, esta empresa en particular, producto de la situación que se dio en la pandemia, fue de las que hizo la zafra en la pandemia. Otro elemento en el que tenemos que afinar legislación es respecto a las exoneraciones. No tenemos todavía claro el monto, se hablan de 22 millones de UIT, puede ser más, pero una empresa que recibió una exoneración altísima con el compromiso, entre otros ítems, de generar empleo, lo que hace es, apenas vencido el plazo, por eso digo que tenemos que construir exigencias mayores a los efectos de sacrificar recursos de todos, es hacer una reestructura con despido masivo, violación sindical, no respeta al Ministerio, ni los ámbitos de acuerdo, ni el Parlamento. Una delegación del Sindicato de Policías de Montevideo fue recibido por el Ministerio del Interior, al que le plantearon algunas preocupaciones referidas a la falta de estabilidad en policías, en contrataciones del sector. En el mes de diciembre fueron notificados que en un plazo de 120 días, a raíz de que los servicios contratantes ya no iban a prestar el servicio, iban a ser desvinculados del Ministerio del Interior, planteamos ese tema. Bueno, vemos muy buena predisposición por parte del Ministerio. Se creó una mesa de trabajo donde está obviamente personal del Ministerio y de la Dirección Nacional de la Policía, y se nos informa que se está avanzando. No nos dan, obviamente, yo creo que eso es un poco, están viendo la forma, que fue uno de los puntos que nosotros le planteamos, de buscar cuál sería la estrategia y la forma para poder garantizar y presupuestar a esos compañeros eventuales, pero lo que sí nos dicen es que el tema está bastante avanzado y que en breve ya van a tener una respuesta positiva para todos esos compañeros. En esta reunión y tras la misma, el secretario de Estado, el subsecretario Pablo Abdala, se refirió también a que estuvo presente en el encuentro la posibilidad de, si se aprueba el plebiscito que habilitaría los allanamientos nocturnos, que la policía debería cumplirlos. Abdala expresó que si se habilitan estos procedimientos, las fuerzas policiales están capacitadas para llevarlos adelante. Aprovechamos la instancia por parte nuestra para hacer algunos señalamientos en el marco de la lealtad y de la lealtad recíproca, además, entre trabajadores y ministerio, en cuanto a algunas afirmaciones que por parte de algunos dirigentes sindicales y particularmente de la presidenta del sindicato se hicieron públicamente, con las cuales nosotros discrepamos, y creo que la instancia permitió precisamente precisar algunos conceptos en aras precisamente de mantener la confianza recíproca y el buen clima de trabajo. En ese sentido, en los últimos tiempos, con relación a distintos temas, se había afirmado, por ejemplo, que la Policía Nacional no está en condiciones de practicar allanamientos nocturnos si se diera el caso de que la Constitución es reformada como está proyectado, en función de la falta del equipamiento necesario, de la falta de chalecos, de la falta de visores nocturnos. Quedó claro que nada de eso es así, nosotros lo dijimos con mucha claridad. Aspectos vinculados también con la capacidad de fuego de la delincuencia con relación a la capacidad de fuego de la policía, donde está muy claro que la delincuencia no tiene
mayor capacidad de fuego que la policía, como contrariamente se había dicho públicamente. Y creo que, repito, como hablando la gente se entiende, nosotros hicimos esos planteamientos, transmitimos nuestra preocupación en cuanto a esas afirmaciones, que no tienen que ver con las opiniones. Por supuesto, vivimos en un régimen de libertades, todo el mundo es libre de opinar como quiere, pero en cuanto a determinadas afirmaciones que eran imprecisas. Bien, la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay inició una nueva línea de investigación referida al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet por el presunto delito de lavado de activos mediante bitcoins. En las últimas horas fue allanada una granja, como se denomina las infraestructuras informáticas utilizadas para desarrollar actividades de las criptomonedas, que era utilizada para lavar dinero y además cobrar los envíos de cocaína hacia Europa. La nueva línea de investigación sobre el cártel encabezado por el uruguayo Sebastián Marcet, prófugo, y el paraguayo Miguel Insfrán, detenido en su país, se abrió después de que el fin de semana fuera apresado Rodrigo Emilio Montalva, mano derecha de ambos jefes en materia financiera. Después de su captura en la frontera entre Paraguay y Brasil, funcionarios de la Secretaría Nacional Antidrogas realizaron allanamientos en varias de sus propiedades. En una de ellas, ubicada en la ciudad portuaria de Presidente Franco, se descubrió una granja de criptomonedas con 12 máquinas generadoras de Bitcoin y una computadora portátil en pleno funcionamiento mediante conexión irregular al sistema eléctrico. La información oficial indica que en el lugar llegaron a operar 300 máquinas, la mayoría de las cuales se habrían arruinado semanas atrás durante un incendio del cual quedaban vestigios en la finca allanada. El vocero de la Senada, Francisco Ayala, explicó que Montalva se encargaba de realizar inversiones y crear empresas con criptomonedas a fin de lavar el dinero proveniente del narcotráfico. Ayala señaló también que por las ventas de cocaína la organización de Marcet cobraba en parte con criptomonedas de acuerdo con las investigaciones que ya venía realizando el Ministerio Público, que se respaldan a su vez en el intercambio de información con autoridades europeas y sudamericanas. La directora de INAU por el Frente Amplio, Natalia Argencio, denunció el estancamiento de la ampliación del plan CAIF. Indicó que de 32.000 niños y niñas identificadas que requerirían la cobertura, solo se pudo ampliar el servicio a 2.894. Se identificaron, como bien decís, en el año 2021 que había 32.000 niños y niñas entre 0 y 3 años que necesitaban cobertura, se encontraban en el quintil 1 y quintil 2. Se planificó en el año 2021 la propuesta de cubrir a 17.500, o sea, a la mitad de los que se habían identificado que se necesitaba. Y el Ejecutivo hizo una inyección presupuestal de una partida única de $50 millones para los años 2022 y 2023, y se presentó una propuesta en INAU que presentaba, para cubrir a estos 17.500 niños y niñas, se iban a ampliar 110 CAIF nuevos, más de 80 salas móviles. ¿Cuál es la realidad al día de hoy? Que por el déficit de presupuesto tenemos edificios que se terminaron de construir, a la fecha hay 30 edificios nuevos, de estos 110 de ampliaciones que se propuso al principio, hay 30 edificios nuevos, de los cuales tenemos 12 al momento, 13 que están vacíos, y tenemos 41 salas móviles que se construyeron y que también están vacías. Cuando digo vacíos, están sin brindar atención. Para poder brindar atención hoy a los edificios que están vacíos y a los que se están construyendo, porque además tenemos construcciones en marcha, se estaría necesitando a la fecha 1.490 millones de pesos hoy, o sea, 1.500 millones aproximadamente, y la partida que se brindó en rendición de cuentas en el artículo 550, que son partidas a replicar entre diferentes organismos, suma 400 millones. Y vamos a hablar de algunos pases, porque la diputada Elsa Capillero de Cabildo Abierto se incorporó a filas del Partido Colorado. Según informó el diario El País, Capillera ya le comunicó la decisión al senador y líder cabildante Guido Manini Ríos y fundamentó su decisión en que ya no se sentía representada en ese partido. En las elecciones de 2019, su lista a la Cámara Baja fue la más votada de las que presentó Cabildo Abierto. Días atrás, el partido de Manini Ríos sufrió la baja de la diputada suplente Inés Moncillo, que se incorporó al espacio 40 del Partido Nacional. Además, tiempo atrás también se escindió el diputado Eduardo Luz, quien será precandidato presidencial de su nuevo partido.
el Partido Constitucional Ambientalista. De las 11 bancas en la Cámara Baja en que Cabildo Abierto cuenta cuando empezó el periodo actual, en este momento le quedan 9. El gobierno llamó al embajador de nuestro país en Venezuela, Eber da Rosa, que viajará a nuestro país en las próximas horas. La decisión se da en el marco de la inhabilitación de la candidata presidencial Marina Corina Machado de participar en el acto eleccionario en ese país. Había un proceso que apuntaba a una transición democrática en Venezuela, con el compromiso de unas elecciones que podían ser libres y competitivas, y de repente el principal dirigente opositor es inhabilitado, por lo cual se pone muy en duda todo el proceso y por lo tanto las esperanzas de que se cumpla con el Acuerdo de Barbados parece que se están derrumbando. Queremos entender bien la situación, informarnos más de los pormenores y por lo tanto se hace una acción diplomática que ya consiste en llamar en consulta al embajador. El embajador viene a Montevideo, da las explicaciones y nos podrá informar más en profundidad para eventuales acciones, pero ya el hecho de llamar en consulta es una señal de disconformidad. ¿Va a enviar algún mensaje al gobierno de Venezuela a través de su persona? Es que esto ya es un mensaje que estamos dando. El fiscal Gilberto Rodríguez archivó una denuncia contra el fiscal de crímenes especializado. Estamos hablando de Ricardo Percivale, según informó el semanario Búsqueda. La denuncia fue presentada por el abogado Rafael Ravera, representante de militares retirados condenados por crímenes de lesa humanidad. En la denuncia que presentó el abogado de los militares se cuestiona el actuar del fiscal Ricardo Percivale por considerar que hay un relato armado, que eso responde a una visión hemipléjica que no investiga los delitos cometidos por el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en los años previos, según informa hoy el semanario Búsqueda. El abogado Rafael Ravera sostiene en sus argumentos que tanto Percivale como algunos jueces están politizados y es esa ideologización la que lo lleva a cuestionar la imparcialidad en el cumplimiento de su deber. La denuncia es por un eventual abuso de funciones y omisión contumacial de los deberes del cargo. Para el fiscal Gilberto Rodríguez no se cuenta con evidencia probatoria alguna para sostener una imputación penal contra Percivale. La empresa de cannabis medicinal Farming cerró sus puertas, estaba instalada en Zona América y despidió a todo el personal sin pagar indemnizaciones. En las próximas horas se va a desarrollar una reunión en la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como consecuencia de una denuncia sindical presentada. De manera imprevista cerró sus puertas la empresa de cannabis medicinal Farming y despidió al 100% de su plantilla después de que en julio lo hiciera Boreal en el mismo sector. Desde la Asociación de Cultivadores de Cannabis, ACA, se afirmó que al igual que otras empresas, Farming apunta a la especulación financiera tal como lo resumió Germán González de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay. Acá nosotros vemos que las empresas, por ejemplo, del sector marihuana están especulando constantemente. Venden las patentes, venden, por ejemplo, compran por $15.000 y venden por 100.000, o compran por 1 millón y venden por 2 millones. Nosotros vemos que esto es un negocio netamente especulativo y acá los únicos desprotegidos somos los trabajadores. ¿Por qué? Porque no hay una garantía que diga a los trabajadores dónde vamos a cobrar. Para este jueves fue convocada una reunión con la participación de la UTRAU y de CIMA, el sindicato de la industria del medicamento, en la DINATRA. Por la empresa fue convocado Nicolás Bustillo, hermano del ex canciller Francisco Bustillo, que dejó el cargo en noviembre en medio del escándalo por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. Desde un principio, Nicolás Bustillo fue el nexo con los capitales georgianos, país con el cual Uruguay inició negociaciones en agosto de 2021 para la firma de un tratado de libre comercio bajo la gestión de su hermano. Por esa misma fecha y según publicó Brecha, Farming enfrentaba denuncias por deudas, juicios laborales e irregularidades en la construcción de viveros y un laboratorio en Zona América. A principios de 2021, la empresa Farming de cannabis medicinal comenzó a operar en Zona América con el invernadero semicerrado más grande de Latinoamérica, una inversión de capitales provenientes de Georgia en el continente euroasiático. La presidenta del CODICEN, Virginia Cáceres, anunció que se reunirá la próxima semana con representantes de los colegios privados ante el cierre de 4 instituciones educativas. Además, la jerarca transmitió tranquilidad a las familias al manifestar que la educación pública está de puertas abiertas para recibir a todos los niños y niñas.
Desde la administración pública podemos transmitirle a las familias es la tranquilidad de que más allá de que el colegio privado donde concurran sus hijos cierre, la educación pública está de puertas abiertas para recibir a todos los niños que sean necesarios en el caso de que las familias quieran traerlos a una escuela o a un centro de educación media. Ese es el rol de la educación pública, garantizarles a todos la tranquilidad de que van a tener su lugar, y eso es lo que nosotros estamos haciendo en estos días, en situaciones que además exceden las cuestiones educativas y que también pasan por cuestiones comerciales y que nosotros allí no tenemos mucho que aportar, digamos. Nosotros, de nuevo, yo siempre repito esto porque me parece que a veces perdemos un poco la perspectiva de lo que pasó durante la pandemia. Nosotros tuvimos años en donde no hubo asistencia a clases y que en los centros educativos privados cambió la modalidad en cómo algunos padres aportaban sus cuotas. Eso, por supuesto, que debe haber generado impactos económicos que deben de estar siendo difíciles de afrontar. Entonces, por supuesto que la baja de la natalidad, más el impacto de la pandemia, lo que tiene que ver con lo económico, intuyo que es uno de los factores que está impactando en estas decisiones. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar hablando con Daniel Radío, secretario general de Drogas. No se vayan. De Informe Capital, y recibimos con muchísimo gusto al secretario general de Drogas, Daniel Radío, médico, y bueno, me decía que no ha parado de trabajar desde que asumió el cargo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo te va? Un saludo para todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Por favor, realmente es un gusto recibirte esta mañana, porque hay muchos temas que tienen que ver y cada tanto saltan. El comienzo del verano, si se le va a dar la habilitación al consumo para turistas, por ejemplo, pero en los últimos días ha habido hasta cuestionamientos incluso desde integrantes de la coalición de gobierno sobre cómo se ha llevado, es decir, el tema de la regulación del cannabis, ¿no? en Uruguay, como que faltarían, digamos, más políticas de prevención y educativas, concretamente del diputado Dastúe. ¿Se reunió, hubo encuentros por ese tema para hablar sobre la política de drogas al interior de la coalición? Ahora, después de esas declaraciones, no, yo no tuve ninguna reunión. Yo los entiendo, ¿no? Me parece que está muy bien, forma parte de la policromía de la sociedad que tengamos distintos puntos de vista sobre los temas. Y cuando los legisladores cuestionan al secretario de Drogas y lo critican, están cumpliendo con su trabajo. Ellos desde el Parlamento, generalmente se cree que la oposición tiene que controlar al gobierno, y no, el Parlamento, el Poder Legislativo tiene que controlar al Ejecutivo. Entonces, si hacen eso, están cumpliendo con su tarea. No coincido con su punto de vista, pero está muy bien que trabajen, que se esfuercen y que me hagan ver, porque a veces también me lleva a revisar y a estudiar más, y uno no solo estudia para ratificarse, sino para saber si tiene que cambiar de opinión, ¿no? Y bueno, a veces hay que cambiar de opinión. Claro, y se va por el buen camino si hablamos como en términos generales de la política que Uruguay está llevando adelante, por lo menos en lo que tiene que ver con la marihuana, de regulación, de producción, que además veía datos que aumentó la cantidad de personas que están registradas, ¿no? en el IRCA en estos últimos años. ¿Es por ahí o hay que dar algunos cambios? Es decir, se había también expresado que había que ir más allá de la farmacia, que se tenía que habilitar más lugares de venta. ¿Se ha logrado? Las dos cosas. Yo creo que sí, se ha habido un paulatina incorporación de más personas del mercado negro que se pasan al mercado regulado. Ha sido gradual, en algunos momentos más. Por ejemplo, en el último año nosotros habíamos introducido una variedad de cannabis que tenía un porcentaje diferente de THC para la venta en las farmacias. Preveíamos que eso iba a generar, que había demanda de eso, que muchos compradores... Hay investigaciones, algunas privadas, la Universidad Católica ha investigado estas cosas,
Y algunos usuarios decían que no iban al mercado regulado porque no les gustaba lo que ofrecíamos. Y entonces en función de eso introdujimos una nueva variedad y efectivamente la demanda superó nuestras expectativas y no solo que el consumo, que la cantidad de compras en las farmacias se multiplicó casi el doble, se hubiera multiplicado el doble si hubiéramos tenido stock, de un momento que superó nuestras expectativas, sino que además se aumentó mucho el número de personas que se registraron en las farmacias. Con lo cual vamos acercándonos, o mejor dicho, asintóticamente, ¿no? Porque probablemente nunca se pueda llegar, pero a la cantidad de usuarios de cannabis que hay en el Uruguay. Hoy estamos cubriendo casi el 50%, aproximadamente el 50% del total del universo de usuarios, lo cual es muy bueno. En general se pone el centro de gravedad en los narcotraficantes. Se dice, bueno, pero no vamos a combatir el narco con empresas que están privadas, que pagan impuestos, y mientras que el narco no cumple con ninguno. Eso puede ser. Lo que pasa es que no ese es el problema. O sea, se equivocan quienes ponen el centro de gravedad en el narco. El centro de gravedad tiene que estar puesto en los derechos de las personas. Y las personas que hacen la opción de consumir, que nosotros no se la recomendamos a nadie, tiene que quedar claro eso, es una opción que las personas pueden hacer o no, pero que nosotros no se la recomendamos a nadie. Las personas que hacen opción de consumir no deberían tener obligación para satisfacer esa decisión de vincularse con organizaciones criminales. ¿Y eso pasa con el 50% que no está registrado en las farmacias? El 50% que no está... O que se estima, ¿no? Porque eso es una estimación. Es una estimación, pero tiene bastante sustento en números, que no en el pareciómetro, que eso es la otra cosa, ¿no? Siempre están diciendo que me parece que, y no lo dicen me parece, les parece y entonces dicen que es la verdad. Y muchas veces se dicen cosas que no. Nosotros hablamos con números, y con números de investigaciones serias, no con que me parece, con que yo vi un caso, ¿no? Entonces, en realidad lo que nos pasa es que tenemos menos del 50% registrado, pero hay en el Uruguay prácticas de uso compartido. El cultivo doméstico no es solo para una persona, sino es para doméstico y puede incluir a más de una persona. O sea, por cada cultivador doméstico, ¿cuántas personas utilizan cannabis? Y además, hay algunos cultivadores domésticos cuya licencia caducó, su registro caducó, porque a los 3 años hay que... Y nosotros suponemos que igual siguen siendo autocultivadores. Si nosotros hacemos este cálculo de estimación, estamos llegando al 50%. ¿Qué pasa con el resto? ¿En números cuánto sería aproximadamente? El total de consumidores de cannabis en Uruguay es entre 250 y 300.000 usuarios más o menos. ¿Qué pasa con los que no acceden al mercado regulado? Y ahí hay dos variedades. Uno es los que van al mercado tradicional, al narcotráfico tradicional, digamos, que es un número cada vez más reducido. ¿Por qué? Porque primero porque el narcotráfico tradicional lo que vendía era un cannabis prensado de Paraguay, que a los usuarios de cannabis en general no les gusta. Como no les gusta, además de que compran menos, el precio baja por una cuestión de leyes de mercado. Y si el precio baja, deja de ser atractivo para los narcos traerlo al país. Y entonces eso hace que el mercado aún se reduzca más. Y queda en el medio lo que se ha dado en llamar el mercado gris, que es cannabis que se produce de manera regulada, pero que se comercializa de manera irregular, que es deseable que también se vaya acotando, pero que no es el narcotráfico, ¿no? No es el narcotráfico. Entonces, digo estas cosas porque en general siempre cuando se habla de drogas se tiende a hablar de los usos problemáticos nada más. Y hay muchas personas que no tienen un uso problemático. Y además los usos problemáticos es una versión disminuida de... En general no se habla ni siquiera de los usos problemáticos, se habla solo de las adicciones. La verdad es que los usos problemáticos son bastante más que las adicciones. Cuando una persona toma una botella de vino o un vaso de vino o 2 botellas de cerveza y se sube a un auto a conducir, eso es un uso problemático y no es un adicto. Cuando los muchachos hacen la previa en la esquina y se emborrachan antes de ir, eso es un uso problemático y no son adictos.
Claro. Hablar solo de adicciones es restringir mucho el problema, pero además hay un porcentaje muy grande de la población que no tiene un uso problemático. Y si yo me centro solamente en los que tienen uso problemático, a ver, si yo solamente pensara que en las políticas nacionales, por ejemplo, vinculadas con la harina, y solo mirar a las personas que son celíacas, muy probablemente quisiera prohibir la harina. Pero después me tengo que enterar que hay mucha más gente que usa y que no tiene problemas. Claro. Y no puedo, yo a partir de ahí, me parece, definir políticas públicas, ¿no? ¿Y por dónde iría eso de, digamos, de captar a todos los consumidores, si es posible, desde esta regulación del Estado, de esta oferta que hace el Estado? Sé que va a haber una variedad más, pero, o por lo menos estaba pensando, ¿por dónde deberían ir los cambios para profundizar estas políticas? Hay algunas cosas que están siendo sugeridas por investigaciones. Ahí yo les decía recién, la Universidad Católica, sobre todo un equipo que lidera Rosario Queirolo, ha hecho investigaciones muy serias y tienen algunas respuestas que han trabajado muy bien este tema. Yo ahora básicamente estoy sugiriendo dos modificaciones. Una es que no haya necesidad de registrarse para comprar. Ahí yo quiero decir que tengo unos cuantos fundamentos para eso. Primero, yo nunca me gustó el registro. Fue de las cosas que argumenté cuando no voté la norma. A mí me parece que yo soy contrario filosóficamente al registro, porque me parece que es como que el Estado quisiera mirar por el ojo de la cerradura lo que la gente hace con su vida. Segundo, a mí me parece que es desproporcionado, que en el Uruguay uno se puede emborrachar hasta el coma y nadie le pregunta cómo se llama, y sin embargo para darle una pitada a un porro tiene que dejar el número de cédula y podríamos pedirle el número de zapato que calza, ya que está, ¿no? Porque parece que es como una lógica policial, ¿no? Esa de tener a la gente registrada. Tercero, que cuando uno mira el universo que nosotros no cubrimos con el mercado regulado, hay un sector que son los más excluidos de la sociedad. ¿Por qué? Porque para todos nosotros hacer un trámite no es difícil, pero para alguna gente sí. Y yo quiero decir, entre otras cosas, le pedimos un certificado de domicilio a la gente que está en situación de calle. Parece loco, ¿no? Porque me parece que no corresponde. Y además le ponemos una traba, lo obligamos a mentir o le ponemos una traba que no puede cumplir. Y está, el sistema político está, digamos... un argumento más. Y la otra cosa es que así terminamos con este debate en torno a lo que se ha dado en llamar el turismo canábico, que es que si nosotros no tenemos registro para comprar, entonces no hay pretexto para decirle que no a un ciudadano que no sea extranjero, porque la ley, además, entre otras cosas, estableció una inequidad, que es que en territorio uruguayo las personas que no son uruguayas no tienen derecho a acceder al cannabis, y yo tengo la sospecha de que acceden igual, pero por vías non santas, y yo prefiero que sea el Estado que regule y que le diga dónde tienen que comprar y no que sea el cuidacoches. Entonces me parece que ahí tenemos una cuestión más adicional a favor de levantar el registro. E insisto, y a mí no me gusta mucho la expresión turismo canábico, porque pues es verdad que a veces se usa para otras cosas, pero cuando yo voy a Buenos Aires y tomo un vaso de vino, nadie dice que hago turismo alcohólico. Parece que hablar de turismo canábico aumenta el estigma sobre la sustancia, ¿no? Y es que las personas pueden venir y además de que van a un parque, si quieren fuman un cigarrillo, yo qué sé. ¿Y hay consenso para eso? ¿Para habilitar o aceptar estas propuestas y llevarlas a la legislación? Yo aspiro a que sí. ¿Se va a plantear? Ojalá que sí. Yo estoy trabajando en un proyecto y ya está en conocimiento de las autoridades pero si no hubiera, que yo creo que sí, yo creo que sí. Además tuvimos esa noticia ahora de esa encuesta que hizo un diario que dio que la mayoría de los legisladores son favorables a estas cosas. Pasa que no vende, se dice cuando es anónimo. ¿Por qué no vende? No sé si ustedes vieron que la mayoría de los presidentes, cuando no son más presidentes, arman grupos para pedir la legalización de las drogas, pero cuando son presidentes no lo hacen. Porque esto no vende, porque claro, por eso me andan masacrando a mí en las redes, pero también cambió eso, porque hoy me parece que hay un clima más receptivo, porque
yo lo mido hasta en el número de insultos que recibo en las redes, eso, que se disminuyó sustantivamente. Claro. Y además, si no hubiera, yo creo que es mi deber hacerlo. Primero porque estoy convencido y segundo porque para esto estoy trabajando, ¿no? Daniel, tenemos que ir redondeando, se nos va a acabar el tiempo, pero justamente antes de que tú llegaras, estábamos viendo el cierre de una nueva empresa dedicada al cannabis medicinal. Ya son más de una, ¿no? También cerró otra en Salto. Los trabajadores dicen que hay como una especie de especulación. ¿Qué pasa? ¿No es rentable este negocio para algunas empresas? ¿Las inversiones quedan ahí? ¿Los trabajadores quedan por el camino? ¿Qué pasa ahí? Un comentario... Muy breve, porque en realidad da para mucho el tema, ¿no? Pero la primera cosa es que yo creo que se generaron expectativas desmedidas con lo que podía dar este negocio. Yo me acuerdo que cuando yo llegué decían que esto iba a ser la soja del siglo XXI o la carne del siglo... No va a ser, no va a ser. ¿Hay una oportunidad? Sí hay. Ahora, y hubo algunas, posiblemente hubo gente que especuló con esto también, posiblemente. Hay empresas serias que trabajan en esto y que tienen algunas reivindicaciones que yo creo que hay que escuchar y atender y que hay que pensar. Hay cuestiones que trascienden mi competencia, también quiero decir. Hay cuestiones que tienen que ver con otras instancias, con otras instituciones del Estado. Pero yo creo que sí que hay que pensar y escuchar las empresas. De hecho, estamos haciéndolo. Hace pocos días nos reunimos con la Cámara de Empresas junto con el Ministro de Trabajo. Y hay que pensar si no tenemos que encontrar algunas alternativas para favorecer el desarrollo de esta industria, ¿no? Pero no es fácil y tampoco no nos creamos que esto es una viña. Y además las normativas del Uruguay no son iguales que en otros lados y además nosotros tenemos algunas desventajas comparativas con respecto a otros países del mundo. Entre otras cosas, estamos lejos, no hablamos inglés, los fletes son caros, la mano de obra es más cara, la energía es más cara. Hay muchas cosas que hacen del Uruguay que si nosotros no apostamos a la calidad, se complican. Este año, en estos últimos meses de administración, ¿cuál sería como tu objetivo como secretario de Drogas? No, yo no soy muy ambicioso. Que podamos sostener una política de Estado. Ahora, y no solo en el Uruguay, nosotros estamos jugando fuerte en lo internacional. Hoy estamos en la presidencia de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. Estamos tratando de trabajar con los otros países de la región, particularmente ahora iniciamos una relación bastante intensa con Brasil, la tenemos con Argentina, con Chile, con muchos países. Me dio mucha pena la presidenta del Partido de los Trabajadores que dijo que las relaciones eran formales, porque parece que una tomada de pelo para uno que se lo toma en serio, ¿no? Pero hay que seguir trabajando intensamente con los países de la región y con todo el mundo, ¿no? Para tratar de modificar y aportar al cambio cultural que tiene este tema y para tratar de sacarnos del atraso que representaron este siglo de prohibición, ¿no? Daniel Radío, un gusto por tenerte estos minutos. No, el gusto es mío, sos muy amable siempre y un saludo a los televidentes. Y nosotros ahora seguimos con otros temas. Ustedes saben que en enero comenzó la entrega de útiles escolares del Fondo Social de la Construcción, beneficio que es exclusivo para aportantes quienes pueden obtener un kit por familia. En Montevideo la entrega será hasta el 2 de marzo, de lunes a viernes, de 9 a 19 horas. El año pasado llegamos a entregar 32.000 útiles en todo el país. En cuanto a los requisitos, Molina expresó que lo imprescindible es tener el aporte vigente al Fondo Social de la Construcción. La entrega de útiles lo que tiene de bueno es que ese beneficio, el único beneficio que tiene el Fondo Social, que puede ser un recibo del año anterior, o sea que cualquier recibo que tenga de enero del 23 a la fecha es válido, siempre teniendo en cuenta que tenga el aporte al Fondo Social de la Construcción, ¿no? Para acceder al beneficio no es necesario que las personas estén afiliadas al ZUNCA. Esto, por supuesto, no es algo que venga de arriba, fue un logro, una lucha que tuvieron los trabajadores en el 93, famosa huelga que hubo en el 93, y bueno, gracias a eso tuvimos que salir de alguna manera de ese lío que teníamos, y bueno, ahí salió el famoso el hijo, la verdad, porque es un hijo esto, ¿no? El Fondo Social de la Construcción nació ahí, de la lucha. Bien, y ahora nosotros vamos a tomar contacto con nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Pilar? Buen viernes para todos. Hoy los convocamos para hablar de los maestros comunitarios porque recientemente se conoció un informe por parte del Instituto de Evaluación Educativa, más conocido como el INED, en donde se resalta la labor de los educadores, pero también se manifiestan algunas dificultades en las tareas cotidianas. Recordemos que este programa surge para atender a niños de contexto vulnerable, con alto nivel de ausentismo, de repetición. En este caso vinimos a conversar con Pablo Caggiani, representante del INED por parte del Frente Amplio. Gracias por recibirnos. Bueno, ¿qué destaca este informe? ¿Falta más apoyo para estos maestros y más recursos? Sí, buenos días. El Instituto elaboró este informe que da cuenta de lo que hace el programa Maestros Comunitarios. Es un informe que se hace a solicitud de la ANEP, es decir, esto es importante porque implica que hay una colaboración entre ambas instituciones, y básicamente lo que se hace es este programa que surge en el primer gobierno del Frente y que ha tenido continuidad en el tiempo. Ver cuáles son, por un lado, las cuestiones vinculadas al diseño del programa, es decir, cómo está planteada la política, y por otro lado, cómo eso efectivamente termina en estas escuelas que son efectivamente las más vulnerables, es decir, las escuelas donde los niveles socioeconómicos, las vulnerabilidades están más presentes. Ahí, por un lado, hay toda una parte, digamos, que habla de, bueno, hay mucha consistencia entre lo que se dice que hacen las maestras comunitarias o lo que está pautado en la política educativa y lo que efectivamente pasa en las escuelas, pero también hay algunos desafíos para encarar. Uno es bueno, los registros que llevan las maestras llevan mucho registro de lo que hacen. Estos registros a veces están muy desperdiados, hacen que las maestras trabajen mucho, pero esos registros no están permitiendo, por ejemplo, tener algunas informaciones que sería interesante tener para ver cómo le va en las trayectorias educativas a cada uno de los estudiantes o de las familias que participan de maestros comunitarios. Después hay algunos señalamientos por parte de los docentes que también son para prestar atención. Recordemos, las maestras comunitarias trabajan en la comunidad, son maestras de la escuela que en el contraturno trabajan con un conjunto de niños y familias en algunas líneas de trabajo que tienen que ver con alfabetización de hogares, con integración, con aceleración escolar, con articulación con otras instituciones, y allí lo que las maestras señalan en general es, bueno, necesitamos más apoyo. Esta tarea es muy relevante, es muy importante, estamos muy comprometidas, es decir, es una cosa que surge del informe, pero faltan más apoyos no solo de la administración educativa, sino del resto del Estado en acercar a veces a estos grises al sistema de salud, acercar a estas familias a alguna política social. O sea que por allí hay alguna cosa para mejorar, y lo otro que hay es una demanda importante de formación, es decir, las maestras comunitarias son maestras que tienen la formación de grado, el título de maestra, tienen un perfil bastante definido en términos de conocimiento de la comunidad, de buen relacionamiento, de interés por este tipo de tarea, pero allí hay una demanda de las maestras en mejorar su formación para hacer este trabajo. Es verdad que es un trabajo que requiere otros conocimientos, requiere otras habilidades. No es la maestra que está dentro del aula, sino es la maestra en el barrio, la maestra en la casa de las familias, la maestra en articulación interinstitucional. Por lo tanto, allí también hay otro capítulo donde se puede mejorar. Yo creo que esto es una buena noticia, primero porque hay una política que recibe informes, es decir, se evalúa, se da cuenta de fortalezas y de debilidades o aspectos a mejorar, y en segundo lugar es una muy buena noticia porque es un programa que tiene continuidad, es decir, que se ha hecho parte de la política educativa en Uruguay. Está teniendo gran alcance. Está teniendo alcance en 300 escuelas urbanas, hay unas 1000 escuelas urbanas. Estas 300 escuelas efectivamente son las escuelas de Quintil 1 y 2, alguna del Quintil 3, es decir, son las escuelas más vulnerables, y por lo tanto una de las cosas que señala el informe es que efectivamente se está cumpliendo con aquello de
a ir sobre las poblaciones que más dificultades tienen. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Bueno, Pilar, allí teníamos la postura de Cayani acerca de este informe que se acaba de conocer por parte del INET. Hay mucha tarea por hacer. Bien, muchísimas gracias, Juliana. Y acá seguimos con otros temas porque hoy es noche de llamadas. En la primera jornada del desfile de llamadas van a desfilar 45 comparsas y les decimos que, bueno, esta noche van a desfilar las primeras 28 que van a recorrer la calle Isla de Flores desde Selmar Michelini hasta Minas. En la tarde de hoy, tras evaluar la situación meteorológica del día sábado, se va a definir si mañana se realiza la segunda jornada. En caso de suspensión, la segunda etapa pasará para el domingo 11 de febrero, es decir, al día siguiente. El orden del desfile de esta noche, solo para el arranque, les decimos que va a comenzar, va a abrir el desfile, la comparsa Taita, Mujeres de Negro, Roberto Acosta, activista LGBTIQ, carro oficial de carnaval, Mundo Afro, 300 años, entre otras comparsas. Bueno, y siguen las 28 de esta noche para completar las 45 con la jornada de mañana. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. Nosotros llegamos al final de esta primera edición, la actualización informativa 13:30-19. Y nosotros volvemos con el gusto de siempre el próximo lunes a las 8, bien tempranito con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen muy buen fin de semana y disfrutar de las llamadas hoy y mañana.